Todos los días escaneas un cuadrado lleno de puntos negros, en un menú, en un cartel para pagar en el kiosco. Ese código lo inventó un ingeniero japonés en 1994, y la empresa donde trabajaba tuvo en sus manos la patente de una de las tecnologías más usadas del planeta entero. Tomaron una decisión que casi ninguna empresa toma con un invento así de valioso. Prometieron que jamás iban a cobrar un centavo por usarlo. Para entender por qué hacía falta un invento nuevo, hay que volver a una fábrica de autopartes, a principios de los años 90. Cada pieza que salía de la línea de producción llevaba pegado un código de barras clásico, el mismo que todavía ves hoy en cualquier supermercado. El problema era la capacidad. Ese código apenas alcanzaba para guardar unos 20 caracteres. Resolver eso iba a necesitar mucho más que agrandar el código de barras de siempre. Para describir una pieza de verdad, con fecha de fabricación, número de serie, especificaciones técnicas, hacía falta pegarle más de 10 códigos distintos a la misma caja, y un operario tenía que escanearlos uno por uno, a mano, miles de veces por turno. Le encargaron a un ingeniero llamado Masahiro Hara resolver ese cuello de botella, inventar un código que guardara mucha más información, que se leyera de una sola pasada y que no le importara si la caja llegaba manchada, rayada o girada en cualquier ángulo raro. Hara y un solo compañero de equipo se pasaron más de un año probando ideas que no funcionaban. La que finalmente sirvió no apareció en un escritorio, sino en una partida de Go durante el almuerzo. El juego de mesa japonés de fichas blancas y negras sobre una grilla cuadriculada. Mirando el tablero, a Hara se le ocurrió que esas mismas fichas, blancas, negras, alternadas, podían representar información binaria, distribuida en 2 dimensiones, en vez de una sola fila de líneas. Pero esa idea, sola, no alcanzaba. Ahí apareció el segundo problema, el que casi frena todo el proyecto. Tener un patrón de puntos que guardara más datos no servía de nada si el escáner tardaba en encontrarlo. Un operario no iba a alinear la caja con cuidado cada vez. La iba a poner en cualquier ángulo, apurado, miles de veces por día. Hacía falta algo que le gritara a la máquina: acá empieza el código, en una fracción de segundo, sin confundirse con cualquier otra mancha o letra impresa alrededor. Esa pieza del rompecabezas todavía no tenía solución. La resolvió mirando, literalmente, para otro lado. Viajando en tren, Hara se puso a observar cómo los edificios de una ciudad se recortaban contra el cielo, unos más altos que otros, en proporciones que el ojo reconocía al instante aunque estuvieran desordenados. Se preguntó si existía una proporción de blanco y negro parecida, una que el ojo o una cámara reconociera de inmediato, pero que casi nunca apareciera por casualidad en un documento impreso común. Revisó publicaciones y materiales impresos de todo tipo hasta encontrarla. Un patrón específico de franjas, tan poco común en la vida cotidiana que un escáner podía detectarlo sin confundirlo con nada más. Ese patrón terminó siendo los 3 cuadrados que hoy ves en las esquinas de cualquier código, el sello más reconocible de todo el diseño y la pieza que faltaba. Con esos 2 hallazgos, los datos en grilla y las marcas de posición, el código quedó terminado. Y ahí llega la parte menos contada de toda la historia. La empresa sí patentó el diseño. No fue un descuido ni un error legal. Pero desde el principio tomaron la decisión de no ejercer nunca esa patente contra nadie que quisiera usarlo. El código que se volvió gratis para cualquiera fue el que terminó en cada bolsillo del planeta. Nadie en esa fábrica en los años 90 imaginaba que ese código iba a terminar en una mesa de restaurante, en un cartel callejero, en la pantalla del teléfono de casi cualquier persona. No llegó ahí por ser el diseño técnico más brillante del momento. Había alternativas igual de capaces. Llegó ahí porque alguien, con el poder legal de cobrar por cada uso, decidió no hacerlo. La próxima vez que una empresa presente su próxima gran tecnología como el estándar que todos deberían adoptar, vale la pena preguntarse algo simple. ¿Está dispuesta a regalarla o solo quiere que la uses mientras le sigas pagando? Bit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.